Bien, fíjate que como te decía, tu locateString por defecto detrás de las escenas simplemente lo que hace es llamar a tu string. Pero fíjate que como ya vimos por los date, customizan un poco más esto y también los arreglos. Fíjate que array define un método toLocateString que funciona prácticamente como tu string, excepto que formatea los elementos del array llamando sus métodos toStrings de cada elemento en lugar de sus métodos toString como tal. Fíjate, vamos a verlo para que lo entiendas mejor. Vamos a ponerle arreglo, let arreglo, y pues aquí así se quedan los arreglos. Vamos a ponerle fecha, vamos a ponerle 25, que es mi edad. Vamos a ponerle un object literal vacío. Entonces hacemos un log de arreglo y vamos a llamar al método toLocateString. Fíjate que como te digo, la clase array, el tipo array, pues ya como que tiene una versión un poquito más customizada de este toLocateString. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente pues detrás de las escenas funciona como toString, excepto que formatea los elementos del array llamando sus métodos toLocateString en lugar de sus métodos toString. Entonces quiere decir que el array también implementa toLocateString, pero lo que hace básicamente es que llama a la versión toLocateString de cada uno de sus elementos. Aquí llamó a la versión toLocateString de fecha, la versión toLocateString de 25 y la versión toLocateString de un object literal vacío, que es esto. Entonces, esto para que lo consideres. Fíjate que, por ejemplo, las clases de internacionalización de JavaScript pueden ser útiles al implementar un método toLocateString, pero pues esto está fuera del alcance de este curso y a lo mejor si me queda tiempo lo vamos a ver. Pero como te digo, pues el toLocateString casi no lo uso mucho. Vamos a ver también otro método, cambiando ya un poquito de tema. Vamos a ver un método también bien famoso que se llama valueOf. El método valueOf es muy parecido al método toString, pero se llama cuando JavaScript necesita convertir un objeto en algún valor primitivo que no sea un string. Normalmente pues un número. Es por ejemplo normalmente cuando tú quieres convertir un objeto en algún valor primitivo que no sea un string, porque acuérdate que para un string pues ya llama por defecto a tu string. Normalmente un número. JavaScript llamará a este método valueOf automáticamente si se utiliza un objeto en un contexto en el que se requiere un valor primitivo. El método valueOf por defecto no hace nada interesante, pero algunas de las clases incorporadas pues definen su propio método valueOf, como siempre pasa. La clase date, por ejemplo, define el método valueOf para convertir las fechas en números y esto permite comparar cronológicamente los objetos date con menor que o mayor que, como si tú compararas, por ejemplo, en MySQL un tipo timesTime. Fíjate que con nuestro objeto que creamos anteriormente se puede lograr, por ejemplo, algo más customizado. Fíjate, vamos a crearnos, no sé por qué lo eliminé. Vamos a ponerle let punto y vamos a ponerle aquí que x valga 1, que y valga 2 y vamos a sobreescribir overrides el método valueOf, este que tanto te mencioné ahorita, valueOf de object.prototype. Entonces esto es una buena práctica que yo te recomiendo. Siempre que vayas a sobreescribir algo, un método, siempre pone que vas a sobreescribirlo y di de qué clase viene, de qué tipo viene. Entonces, como lo estoy haciendo yo por acá, es una buena práctica. Entonces vamos a poner aquí que valueOf va a ser igual a function. Te digo que no sé por qué lo eliminé. Function. ¿Y qué va a retornar? Pues va a retornar math. Vamos a calcular, por ejemplo, en este caso, la distancia del origen al punto. Esto es un ejemplo que me encontré por ahí en internet. No me lo saqué yo de mi inteligencia. Vamos a ponerle this.x. Y en este caso, pues vamos a ponerle this.y. Básicamente es para calcular la distancia del punto al origen. Esto es matemáticas, no te compliques tanto. Entonces vamos a decirle que let a primitivo number, porque como te digo,
Es, por ejemplo, el value of casi siempre se utiliza más bien cuando tú quieres convertir un objeto a un valor primitivo del tipo número. Normalmente a un número, cuando quieres convertir un objeto a un número. A primitivo number. Vamos a ponerle que número, conviérteme en número mi objeto. Point. Entonces aquí, si hacemos un log a primitivo number, guardamos, recargamos, pues aquí me lanza, déjame ver qué pasó, es que es punto, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos retorna la distancia del punto al origen. Esto es matemáticas, simplemente céntrate en que nos retorna una representación de número. Fíjate cómo input nos retorna un numerito. Entonces acá si hacemos, por ejemplo, que hacemos si ponemos nuestro objeto en el contexto de número, pues detrás de las escenas va a llamar a value of. Fíjate que esta cochinada nos retornó 2.23. 2.23 aproximadamente 60, 67. 60, 67. Entonces si nosotros tratamos de hacer esto, si tratamos nuestro objeto en el contexto de un primitivo, precisamente como un número, fíjate lo que va a pasar. Vamos a ponerle punto mayor a 4. Guardamos, recargamos y fíjate cómo nos retorna false. ¿Qué está pasando aquí? Pues que punto se está usando con el operador de comparación mayor que y con un 4. Entonces aquí JavaScript va a decir, ¿sabes qué? Pues el objeto me lo está tratando en un contexto de valor primitivo. Precisamente me lo está tratando como un número. Entonces detrás de las escenas va a llamar a value of. Y básicamente aquí lo que se está preguntando, que si 2.23, que fue lo que nos retornó el value of, 2.23, 60, 67, es mayor que 4, pues ya vimos que no. Si lo ponemos menor que, vamos a ponerle que si es menor a 1, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos retorna false. Pero vamos a dejar para el próximo video. Saludos.